Listo. ¿Ya está compartiendo? Sí, Bueno, buenas, buenas. Mi nombre es Jorge Eliezer Tobar Macualo. Mis compañeros son José Darwin Llera y Sebastián Figueroa Mulet. Hoy vamos a hablar acerca del potencial magnético escalar y vectorial. Pero antes de empezar, vamos a hablar acerca de un poco qué es el potencial magnético en sí, ¿sí? Porque al hablar de escalar y vectorial son operaciones matemáticas que se dan para poder calcular este potencial magnético. Bueno, el potencial magnético es expresado en forma vectorial de escalidad fundamental en el electromagnetismo o en la teoría electromagnética. Tiene importantes aplicaciones, por ejemplo, en nuestra área, en ingeniería en telecomunicaciones, en lo que tenemos que es como transmisión de señales, el diseño de antenas, y en física se define como una potencial, como el potencial como una magnitud que puede ser escalar o vectorial, que sirve para describir la evolución o variación probable de otra magnitud. Bueno, el potencial magnético escalar se define como la función escalar que asocia a cada punto en el espacio un valor proporcional a la intensidad del campo magnético en este punto. O sea, el potencial magnético escalar habla acerca del valor que tiene un potencial magnético en determinado punto en el espacio o el valor que puede tener en cualquier punto, como ya lo dije, en el espacio, valga la redundancia. Es una herramienta matemática que permite simplificar el análisis y el cálculo de los campos magnéticos. O sea, nos facilita a nosotros como estudiantes o como, por ejemplo, un físico tratando de hallar el campo magnético de cierta partícula en un punto en el espacio. Eso lo que hace es que no extiende tanto el procedimiento matemático, sino que lo acorta. Bueno, las características del potencial magnético escalar es que cumple con propiedades muy importantes, o sea, que son de mucha relevancia para el mismo, que es como que es un campo conservativo, o sea, no tiene pérdida, sino que se conserva. Por ejemplo, hagamos un ejemplo, una partícula en el espacio que tiene un potencial H. Entonces, este potencial va a ser conservativo y al nosotros aplicar el potencial magnético escalar y poder hallar este valor, perdón, es un campo que se va a conservar y no se va a degradar. Bueno, las aplicaciones de este campo magnético, de estas operaciones matemáticas, como por decirlo así, porque ya como lo dije anteriormente, el potencial magnético es para hallarlo de una manera escalar. Tenemos aplicaciones, ejemplo, en nuestra área, en ingeniería en telecomunicaciones, ya que el potencial magnético escalar lo utilizamos en diseño de dispositivos como bobinas, antenas, transformadores, facilitando el análisis matemático de los mismos, facilitando el análisis, por ejemplo, de una bobina y la inducción magnética que está porque el campo magnético que se crea en ella. También la optimización y el rendimiento del campo eléctrico que se puede formar en ella o el campo magnético. Además, puede usarse para el cálculo del campo magnético, como lo dije anteriormente, por medio de ya circuitos que conducen corriente. Tenemos la fórmula para el campo magnético escalar, donde tenemos que phi es igual al, al operador nabla por A, en donde phi es el campo magnético escalar, donde como ya lo dije anteriormente, es un valor escalar. Y este es un potencial que es una función escalar que describe el potencial magnético en un punto en el espacio. Y A es el potencial vectorial magnético. Y es un campo vectorial cuya divergencia es el operador nabla por A por nabla por A. Dice, da como resultado el potencial magnético escalar. bueno, ¿qué es el potencial magnético vectorial? El potencial magnético vectorial es una función vectorial que, valga la redundancia, que asocia a cada punto del espacio un vector cuya magnitud y dirección esté relacionada con el campo magnético en ese punto. Es decir, básicamente se trabaja en números complejos. Este concepto permite una representación más completa y precisa del campo magnético. Además, ¿cuáles son sus características? Las características son que, a diferencia del potencial magnético escalar, como le explicó el compañero, el potencial magnético vectorial no es conservativo, lo que implica que el campo magnético no se puede derivar directamente de él. Sin embargo, esta propiedad lo hace más adecuado para describir campos magnéticos variables en el tiempo. O sea que es un campo magnético vectorial tridimensional cuyo conocimiento permite conocer el campo magnético, mas no se puede obtener directamente de él. Entre la aplicación en que tenemos que nosotros como ingenieros en telecomunicaciones
El campo, bueno, el potencial magnético vectorial se utiliza en el análisis y diseño de sistemas electromagnéticos muy complejos, ya sea como los radares, sistemas de comunicación inalámbrica y dispositivos de campos magnéticos para los aparatos que utilizamos, como las antenas Yagi, por decir algún ejemplo. Entre la fórmula que tenemos que bueno, el operador laplaciano elevado a la 2 se multiplica directamente por A. Eso se resta entre la permeabilidad del vacío que está multiplicando con la permitividad del vacío. El resultado de todo eso nos tiene que dar la densidad de corriente eléctrica multiplicado por la permeabilidad del vacío negativo. El Bueno, potencial como, magnético, sí, compañero. vale, aplicaciones del potencial magnético en telecomunicaciones. Tenemos que, primero se utiliza, bueno, normalmente se utiliza en el diseño de la antena. Esto debido al que el potencial magnético, tanto el escalar como el vectorial, es fundamental para el diseño y optimización de antenas utilizadas en sistemas de telecomunicaciones. Permiten calcular y predecir el patrón de radiación de las antenas, mejorando su eficiencia y rendimiento. Más que nada, esto tiene que ver con el apuntamiento. Y es que nosotros podemos saber que una antena está diseñada para tal dirección, es a partir de su patrón de radiación. Por otro lado, también tenemos que es muy útil a la hora de analizar líneas de transmisión. Esto debido a que se emplea un análisis y diseño de estas líneas como cables coaxiales y guías de onda, utilizadas para transportar señales electromagnéticas en sistemas de telecomunicaciones. De por sí, las telecomunicaciones utilizan el espectro radioeléctrico, que a su vez es algo que pertenece al espectro electromagnético. Entonces, de ahí su gran importancia. También se utiliza en el modelado de dispositivos electromagnéticos. Tanto el potencial magnético escalar como el vectorial son herramientas clave para el modelado y simulación de los dispositivos electromagnéticos empleados en telecomunicaciones, ya sea como los filtros, los acopladores o los transformadores de frecuencia. Al igual que también sirve para diagnosticar fallas. El análisis de potencial magnético puede ayudar a diagnosticar y resolver problemas en sistemas de telecomunicaciones como indiferencia electromagnética, fugas de señal y problemas de compatibilidad. Bueno, ya para saber cuáles son sus ventajas del uso del potencial magnético en las telecomunicaciones, tenemos la precisión. Como comentaba, un análisis preciso y detallado de los campos electromagnéticos, lo que resulta crucial para el diseño y optimización de los sistemas de telecomunicaciones, al igual que en la eficiencia, ya que permite comprender y controlar el potencial magnético a nosotros los ingenieros para diseñar sistemas más eficientes, reduciendo pérdida de energía y mejorando el rendimiento general. Como dicen por ahí, la pérdida por vacío, se pueden calcular y a partir de ahí evitar de que haya mucha, o sea, no haya tanta eficiencia, básicamente. También tenemos su flexibilidad, el cual el uso del potencial magnético permite una mayor flexibilidad en el diseño y la implementación de soluciones en telecomunicaciones, adaptándose a diferentes requisitos y entornos, como a la hora de diagnosticar, el cual facilita la identificación y la resolución de problemas en sistemas de telecomunicaciones, mejorando la calidad y confiabilidad de los servicios. Bueno, bien, continuando con los desafíos y limitaciones del potencial magnético en las telecomunicaciones, partimos como primero de que la complejidad matemática. La complejidad matemática hace referencia como es al análisis y los cálculos que se emplean para poder determinar el modelado de cada uno de las soluciones que se van a implementar. En este caso, aplicándolo directamente al área de las telecomunicaciones, sería el diseño de los patrones de radiación de las antenas. Eh,
donde usamos softwares los cuales nos permiten identificar cada uno de los elementos o parámetros para poder diseñar este tipo de patrones y cómo hacer, digamos, la propagación del campo magnético o el potencial magnético dentro de la antena. También podemos encontrar de que no se comportan linealmente. Eh, en un caso práctico sería la, el estudio de cobertura de radiación de una antena. Entonces, hay puntos donde posiblemente no puede llegar a una intensidad de potencial magnético, por lo que mencionaban mis compañeros anteriormente, no, pues, no se puede comportar de una forma lineal, entonces es una limitación. Otra cosa, en cuanto a las herramientas de medición, podemos hablar de un analizador de espectro, donde lo mencionaba nuestro compañero Tovar, hablaba sobre el potencial magnético escalar y digamos, vamos a calcular una frecuencia que está emitiendo un transmisor. Entonces, en el analizador de espectro, solamente podemos ver temas de amplitud de esta frecuencia. Cuando menciona nuestro compañero Sebastián sobre el potencial magnético vectorial, este sí tiene una amplitud y también tiene una dirección. Entonces, lo podemos ver es como en la orientación de que él nos mencionaba, la orientación o la dirección que le damos a las antenas, bien sea directivas o sean satelitales, y la forma en cómo van propagando esas ondas para poder llegar hasta, se van propagando esas ondas para poder llegar hasta un receptor o un destino final. Bien, siguiente diapositiva. Bueno, dentro de los casos de estudio y ejemplos prácticos, pues como bien lo mencionaba, tenemos el diseño de antenas. Para ello, pues dentro de las telecomunicaciones utilizamos un software que se llama M-Managal, el cual pues nos permite como toda la interfaz y los parámetros para poder hacer estos patrones de radiación, e incluso simular pues los diferentes tipos de antenas y según sus aplicaciones. La utilización del potencial magnético vectorial, pues también se puede ver, digamos, en la radiación y en la eficiencia de las antenas, como bien lo mencionaba anteriormente, pues en redes de 5G o redes Wi-Fi. El análisis de las interfaces electromagnéticas, pues el empleo del potencial magnético escalar para poder identificar y mitigar los problemas de compatibilidad y electromagnética y en los sistemas de telecomunicaciones. Cabe resaltar de que también se torna un poco complejo el modelado porque pues los sistemas de telecomunicaciones inciden mucho en el centro magnético de la Tierra y estos influyen en los sistemas de posicionamiento, en el caso pues de un GPS. El modelado de los transformadores de alta frecuencia también tienen que ver mucho con el potencial magnético, ya que pues se inciden las cargas magnéticas, como lo mencionaba nuestro compañero Tovar, por medio de esas inducción magnética, ¿ya? Aplicación del potencial magnético pues vectorial sirve para diseñar transformadores de alta eficiencia utilizados pues en las fuentes de alimentación de los equipos de Cabe resaltar que el espectro electromagnético eh, tiene una complejidad bueno, una complejidad, no, un sinnúmero de aplicaciones en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Donde diferentes frentes de onda o longitudes de onda se están los átomos, las moléculas,
las polarizaciones y infinidad de servicios. Dentro de ellos, pues podemos encontrar los rayos X, los rayos gamma, podemos encontrar las ondas se propagan pues de las emisoras, las frecuencias, bien sea comerciales, también las ondas que captamos de los satélites en el tema pues de televisión satelital, todo el tema de streaming. Entonces son aplicaciones que van muy de la mano del potencial magnético. Bueno, si bien en conclusión y de acuerdo a las perspectivas futuras, tenemos de que la creciente importancia del potencial magnético, pues continuará diseñando un papel muy fundamental en todo el tema de la tecnología de las comunicaciones, en este caso, pues las telecomunicaciones. Cada vez que vaya avanzando la tecnología y la demanda de anchos de banda y mayor uso de estos canales para poder enviar información de un punto a otro y tener a la humanidad conectada, pues va a ser directamente proporcional a estos indicios o estos definiciones físicas, donde siempre van a estar presentes en cada uno de estos avances tecnológicos. ¿Hacia dónde vamos? Pues nuevos desafíos, los avances en materiales y dispositivos de arquitectura de telecomunicaciones, pues nos plantearían nuevos desafíos en el modelado de análisis del potencial magnético, impulsando un desarrollo de herramientas técnicas y más sofisticadas, precisamente para poder entender cómo es la propagación de estas ondas y presentemente, pues las leyes físicas estarán en cada uno de estos avances. La integración multifacética, perdón, en el futuro y en el análisis del potencial magnético siempre integrará aún más otras disciplinas como la mecánica de fluidos o la termodinámica, donde siempre van a estar presentes bien sea el potencial magnético como lo hemos mencionado y claro está también el potencial electromagnético. Entonces son dos principios que siempre estarán presentes en el tema de las telecomunicaciones y bien, en cada uno de los avances que podamos tener como humanidad y en el tema de las tecnologías. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta una próxima oportunidad.